Vamos a iniciar. Nuevamente, repitamos el tema. La democracia como forma paradójica. Algo hablamos anteriormente de este tema, algo estuvimos nosotros enunciando, pero vamos a ver específicamente en dónde se plasma la democracia como forma paradójica. Directamente, el objetivo de esta clase es reconocer a la democracia como forma paradójica a partir de sus dificultades para concretar las expectativas. Entonces vamos a reconocer a la democracia como forma paradójica. Directamente será el reconocer. Decíamos nosotros que la democracia, reconocer a la democracia como forma paradójica, no se olviden poner el título, el tema. Decíamos nosotros que la democracia es una forma de gobierno. Y que esta forma de gobierno está centrada, fundamentada en el poder del pueblo. Eso ya lo puntualizábamos anteriormente. Planteábamos esencialmente que es una forma paradójica, principalmente porque si es el poder del pueblo, en algunos momentos no escuchamos todas las necesidades de este pueblo. Simplemente vemos las necesidades particulares de un grupo. Y dentro de esta consideración vamos a puntualizar entonces dónde se van enmarcando y reconociendo la democracia como forma paradójica en cuanto a estas dificultades para concretar las expectativas. ¿Y cuáles son los inconvenientes? El papel importante que juegan los gobernadores, los gobiernos en la administración del Estado es fundamental para que se den estos procesos, para que no sea paradójico y el pueblo realmente pueda participar y alcanzar sus expectativas. Cuando la población evidencia que la clase política hace prevalecer solo sus intereses, entonces la democracia pierde legitimidad. Cuando la democracia pierde legitimidad, es directamente cuando la clase política, los políticos, el gobierno en general, solo responde a intereses particulares. Responde a sus intereses. Ahí decimos directamente que se pierde legitimidad en la democracia, que se pierde realmente la democracia, que la democracia como proceso va realmente instaurándose dentro de la perspectiva de que se cumplan las necesidades del pueblo. Y cuando el pueblo tiene estos inconvenientes, entonces se van generando estos problemas. Vamos a ver en qué ámbitos se evidencian las dificultades para concretar las expectativas sociales. Vamos a ver realmente en qué ámbitos se va dando este elemento. No se olviden, chicos, por favor, nuevamente, les repito, no se olvide tener prendida su cámara. Bien, dentro de esta perspectiva, entonces, vamos a ver en los ámbitos, en los elementos. Principalmente la pérdida de legitimidad, el problema en cuanto a la democracia como forma paradójica, se da en una primera instancia en la igualdad social. Igualdad social. ¿Qué entendemos por igualdad social? ¿Cómo podrían ustedes definir igualdad social? ¿Qué Que todos significa? tengan el mismo trato. Todos tengan el mismo trato, muy bien. ¿Qué más? Igualdad social.
¿Qué más podemos decir? Todos tengan ese mismo Que, trato. que tanto hombres como mujeres reciban el mismo respeto. Ya muy bien que somos iguales en género, somos iguales en acceso. En definitiva, de lo que ustedes han dicho, somos iguales en derechos, que es lo fundamental. Pero los estados que deben realizar los esfuerzos para definir políticas, asignar recursos, brindar servicios que lleguen a todos los sectores sociales y de calidad, se ve mermado principalmente por diferentes factores, donde el ingreso económico es el más importante, porque la igualdad social es una igualdad de derechos, pero para que estos derechos se cumplan, es decir, por ejemplo, derecho en cuanto al acceso de lo que ustedes han dicho, puede ser más fácil, pero si yo digo a salud pública y el Estado no tiene dinero, ¿cómo permite que las personas puedan acceder? ¿Cómo hacemos para que las personas puedan acceder a ese elemento? Será muy difícil. Entonces, estos derechos que principalmente deben ser garantizados o debe garantizar el Estado y que se manifiestan directamente en los servicios que el Estado pueda ofrecer, ya sean servicios médicos, educación, de cualquier tipo. Estos servicios deben llegar de forma oportuna. Deben llegar de forma, deben tener el acceso, deben llegar de forma oportuna a las personas y principalmente deben ser de calidad. Pero ¿qué pasa? No tiene presupuesto el Estado. Cuando no tiene presupuesto el Estado, entonces comienza a darse estos inconvenientes. Comienza a darse que el acceso ya no somos realmente en cuestiones sociales iguales. Así que tener muy en cuenta esta consideración. El problema radica en que como se sostiene la atención a toda la población por igual, cuando los ingresos de un país varían, cuando no se puede cobrar impuestos, cuando no se obtiene recursos económicos, entonces no se puede prestar este tipo de servicios. Claro, dudas, preguntas. Señor Mullo, ¿todo bien? ¿Claro? ¿Entendible? Ya, muy bien. Ya. Vamos entonces, no olvidarse. El inconveniente, problema, radica cuando el Estado no puede tener ingresos o tiene ingresos bajos. Todos los ingresos dependen del país. Hay países que tienen ingresos mucho más altos porque tienen mejor industria, porque tienen procesos de trabajo mucho más estable, qué sé yo. En cambio, en los países y sobre todo en nuestros países hemos visto que los ingresos al Estado han sido mermados y principalmente a veces es por malas negociaciones de los representantes o porque los representantes no dan prioridad a la calidad, simplemente al acceso. Y ahí va desvirtuándose. Todos somos iguales, pero en la hora de la realidad no todos tenemos la posibilidad de tener acceso a educación, a salud, que son los elementos más básicos. Y dense cuenta, ustedes que están aquí dentro de este proceso de educación, es verdad, estamos dialogando a través de las máquinas, pero tienen la posibilidad del acceso. ¿Qué pasa con personas que no tienen esa posibilidad? Entonces no podemos hablar de igualdad social en ese sentido. Ahí es cuando se muestra la democracia como paradójica. ¿Sí? Vamos con otro elemento. Vamos a ver 3 elementos en esta clase que se relacionan con esta perspectiva. Si algo les falta copiar, profe, no borre, lo que sea, avisen para no avanzar. No, yo asumo que van ustedes apuntando mientras yo voy opinando.
En cuanto a la movilidad social y marginalidad. Este es otro elemento. ¿Cómo vamos a entender movilidad social? Obviamente como desplazamiento, pero más que desplazamiento de un lugar a otro, el desplazamiento de personas o familias entre los estratos sociales o entre las clases sociales. Así vamos a entender movilidad social. Movilidad social es el desplazamiento de personas o familias enteras a través de los estratos sociales. Es decir, cuando una persona se moviliza del campo a la ciudad porque cree que en la ciudad va a tener una mejor clase social. Cuando una persona se va a otro país porque cree que en ese otro país va a tener una mejor clase social. Por eso se moviliza la gente, principalmente. No solo para cambiar de perspectiva, no solo para ir a ver qué sucede en otro lugar, sino principalmente para cambiar de estrato social. Y estos estrato social está determinado por cuestiones socioeconómicas. Este es el elemento fundamental, es una perspectiva socioeconómica principalmente, lo que nosotros puntualizamos aquí. Ahora, dentro de eso entendemos por movilidad social. ¿Dónde se da el inconveniente? La movilidad social hace referencia a que se produce la actividad económica a través del intercambio, de la movilidad, del proceso en el cual las personas van guiándose de un lado a otro. Pero en este movimiento, por ejemplo, hemos visto claramente que las ciudades van incrementándose. ¿Y qué pasa con el campo? Va quedando, o el área rural va quedando sin personas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen ustedes principalmente que las personas van del campo a la ciudad? ¿Cuál es la mentalidad? Porque creen que en la ciudad hay más posibilidades de trabajo, más posibilidades de independizarse y no depender de algo en lo que no van a coger un sueldo estable y bueno. Ya, usted ha puesto dos elementos. La movilidad social en tanto nuevas oportunidades y sueldo estable. ¿Cuántas personas creen ustedes que tienen sueldo estable dentro de nuestra ciudad de Quito? Es ínfima en realidad las personas que tienen sueldo estable. La mayor cantidad de personas tienen varios trabajos para sustentarse, porque la ciudad conlleva muchos más inconvenientes que el campo. Primera consideración. En el campo o en el área rural en general, las personas tienen acceso a comida. En cambio, al moverse hacia las ciudades, las personas van perdiendo esta posibilidad porque no tenemos los mismos espacios y vivimos dentro de un departamento, vivimos en una pequeña casa compartiendo con más personas. No es lo mismo que en el campo donde hay más posibilidades. Es muy aparente. ¿Y por qué está determinado principalmente lo que Romy nos plantea, que es justamente el hecho propio de la movilidad social? Las actividades productivas, el fenómeno que ha desencaminado la movilidad social, crecimientos urbanos descontrolados. Realmente es uno de los problemas principales, los crecimientos urbanos, pero de manera descontrolada, desmedida. Ha generado pobreza, ha generado principalmente marginalidad, es decir, que las personas
sean cada vez más pobres y estén dentro de esta consideración. Obviamente no en todos los casos sucede esto. Eso hay que ser claros, no es que siempre va a suceder esta consideración, pero sí hemos visto mucho este proceso. ¿Cuáles son las ciudades más pobladas dentro de nuestro país? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de personas? ¿Qué ciudades son las más pobladas? ¿Qué provincias? Guayaquil, Quito y Cuenca. Guayaquil, Quito y Cuenca, principalmente Guayaquil y Quito. Se supone que la gente viene del campo a Quito, si ustedes ven, en Quito, y nosotros hacemos un análisis, la mayor cantidad de las personas, ya sean nuestros padres o nuestros abuelos, no son de aquí, vinieron de algún lugar de afuera. Tal vez no, ustedes habrán nacido aquí, yo no en este caso, pero ustedes habrán nacido aquí, pero sus padres o sus abuelos seguramente no. ¿Y por qué razón? Porque viene esta perspectiva, lo que dijo Ron, la idea de que se puede tener un mejor estilo de vida, una mejor perspectiva, un sueldo estable. Esa es la idea. Y la mayor cantidad de las personas de Quito no son de Quito. Entonces, eso es uno de los problemas. ¿Y dónde se encuentran las poblaciones más pobres? Siguen siendo dentro de estas consideraciones. Obviamente, en el campo hay muchos problemas. No quiero decir que todo es lindo y maravilloso. Hay muchos problemas en ciertas provincias con cuestiones de desnutrición o mala alimentación, sí. Pero en los lugares urbanos se encuentra la mayor cantidad de diferencia entre ricos y pobres, que es justamente la consideración de la marginalidad, que ya vamos a ir puntualizando. En tanto, este desplazamiento de las personas también puede ser un desplazamiento de personas migrantes hacia otros países. La movilidad social puede ser también la migración, y sobre todo en el Ecuador se dio con el feriado bancario, para un desarrollo de la población en otros países. También es a otros países, donde principalmente están guiados por generar un sustento, un cambio de estrato social, de clase social. Vamos con el ámbito de la marginalidad en cuanto a la movilidad social, también está muy interrelacionado. Cuando nosotros hablamos de marginalidad, estamos hablando de las clases sociales principalmente, de la clase social. En este ámbito, en nuestro país, gran parte de la población vive en condiciones de pobreza y apenas puede satisfacer sus necesidades básicas. Tenemos tres clases sociales: alta, media y baja. La creación de la clase media, baja, media, alta es un supuesto. ¿Para qué se crea? Para pensar que podemos ir escalando entre clases sociales. La clase social, en cuanto a número de personas, es minoritaria en la clase alta, es igualmente media en la clase media y es alta en la clase baja. La clase baja principalmente tiene problemas para satisfacer necesidades básicas, no alcanza las necesidades básicas. En cambio, en la clase media se cuenta con recursos para vivir sin poseer lujos, pero los de la clase media siempre persiguen llegar a la clase alta. Es una consideración propia de las clases sociales, escalar de clase social. Por eso la movilidad social de un lugar a otro. Aún así, tienen recursos, pero no lujos. Y en cambio, la clase alta, que es minoritaria, posee estos lujos. La clase media siempre está atenta a poder escalar. Y ustedes deben haber visto ese proceso de: yo tengo la posibilidad tal vez de estudiar en un colegio particular, o tengo la posibilidad de, qué sé yo, algunas cosas más, pero siempre quiero estar más arriba. Siempre quiero una clase social más alta. Esto hay que tener en cuenta. Y la marginalidad es propiamente la clase social baja,
que llega a las ciudades o que se conforma en la perspectiva de querer salir de esta clase social, pero que principalmente no posee ningún tipo de servicios básicos. A veces, en realidad, nosotros vemos, puede ser que el campo tenga algunos inconvenientes, pero en realidad la ciudad se ve más plasmado los problemas. Y finalmente vamos a ir cerrando esta perspectiva, además de la marginalidad, es decir, estar al margen de los procesos. Vamos a puntualizar otro elemento que es propiamente la autonomía personal. Este tercer elemento, autonomía personal. También existe la autonomía que tienen las personas para decidir, optar o no al cambio en el mundo. La democracia requiere que los individuos conozcan y acepten su bienestar individual, que es propiamente de ellos, en la medida de que las demás personas también lo adquieran. Por lo tanto, esta es principalmente la posibilidad de ser autónomos, de tomar decisiones. Tomar decisiones, principalmente en el sentido propio de la palabra. El llegar al criterio principal de obtener o de tener una visión propia, un criterio propio, una idea propia, pero también permitir que los demás puedan tener esta posibilidad. Eso es propio de la democracia. La toma de decisiones coherentes frente a la realidad en la que vivimos. Vivir en democracia significa directamente, vivir en democracia significa entonces directamente que todas las personas tenemos el mismo derecho de alcanzar un nivel de bienestar. Esta toma de decisiones además es la posibilidad, o debería ser la posibilidad, de que todas las personas tengamos un nivel de bienestar. Dentro de esta consideración, por lo tanto, debemos superar actividades de carácter individualista. ¿A qué me refiero? Siempre que nosotros pensamos en la democracia, pensamos en el bien de todos, no solo de una persona, ni solo el mío, ni solo el interés particular. Alcanzar la igualdad social y el reconocimiento de todos los derechos de personas y colectivos, el respeto a la diversidad, es el fundamento principal de la democracia. Esto debe estar muy plasmado y muy claro en su mente. Respeto. Este es el fundamento de la democracia y sobre todo el respeto a la diversidad. Diversidad de opiniones, diversidad de criterios, diversidad de perspectivas. Eso es en cuanto a la democracia como forma paradójica. Vamos a realizar una pregunta que va a ir subida a Educay. Con eso cerramos. Aquí, ¿dónde se encuentra el problema? Obviamente que no alcanzamos esta autonomía. Autonomía no es individualismo. Autonomía es principalmente tomar decisiones, pero decisiones que beneficien a todos. Vamos con la pregunta. Con eso cerramos esta clase. ¿Qué factores han incidido para que los diferentes gobiernos, cualquiera que sea este, no, hay que darle prioridad a nuestro gobierno, así que pueden partir de ahí, que los diferentes gobiernos no, verán aquí, no hayan podido garantizar la igualdad social. Garantizar
la igualdad social. Esta sencilla pregunta vamos a ir contestando. Con eso cerramos la clase. Lo subimos a Educay, contestamos la pregunta, la respuesta la subimos, ¿sí? Con eso cerramos.